Hola, 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 ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, vamos a iniciar ya. Ya está Amelia, Miguel y Erika. Yo creo que ya podemos comenzar, esperando que se encuentren bien. Gracias por estar aquí, por estar en la clase. Y bueno, eh, vamos a iniciar si gustan. Primeramente me gustaría recordar que el día de ayer precisamente estuvimos hablando de esto que se llama el problema sinóptico, ¿sí? Solamente para recordarlo, para reafirmar, ¿verdad? Precisamente lo que estuvimos viendo el día de ayer. Hablábamos precisamente de que surge el problema de querer explicar cómo es que Mateo, Marcos y Lucas encontraron, vamos a decirlo así, encontraron similitud en cuanto al contenido y la estructura, si es que no se conocían. ¿Cómo es que entonces existe una similitud, eh, pues ahora sí que tan grande entre ellos? Y por eso es que precisamente el día de ayer estuvimos viendo lo que se llama el problema sinóptico. Para empezar, eh, precisamente explicábamos que tenemos que recurrir en este caso a dos teorías que son las que vimos ayer. La primera es la prioridad marcana y la segunda es la teoría de las dos fuentes, o también llamada teoría de la fuente Q. La prioridad marcana se refiere precisamente a que Marcos, el Evangelio de Marcos, fue el primer evangelio que se escribió. Hacia el año 55, entre el 55 y el 60, se escribe el Evangelio de Marcos. Y es entonces que el Evangelio de Marcos, con apenas 16 capítulos, fue la base para formar, en este caso, para darle contenido a Mateo y a Lucas, evangelios que se escribieron años después. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo. En la segunda, la segunda teoría de... Hola, hola, ¿qué tal? Una disculpa, pero se volvió a ir el internet pero ya estoy otra vez de regreso. Precisamente, ahí está. Entonces, les comentaba pues acerca de esto que veíamos ayer, que es en primer lugar, la primera fuente que vimos el día de ayer fue la del Evangelio de Marcos. La segunda fuente de donde toman contenido Mateo y Lucas sería lo que llamamos la fuente Q, ¿verdad? Esta fuente Q, que ya dijimos, la Q es por la palabra cuelle. Cuelle significa en alemán fuente. Entonces, por eso se le llama así, la fuente Q, ¿verdad? Fuente, como diciendo la fuente, fuente. Entonces, bueno, aquí dice que precisamente esta segunda fuente fue la que dio contenido entonces a Lucas y a Mateo en cuanto a
relatos que no vienen en Marcos. Digamos que esta fuente Q vino a complementar lo que Marcos le había dado a Lucas y a Mateo. Y luego después hablábamos de una tercera fuente, recordarán ustedes, en esta tercera fuente hablamos de material, vamos a decirlo así, exclusivo, que Lucas y Mateo tienen por separado. Y entonces, de esta manera es como podemos entender, en resumen, cómo se da el problema sinóptico. ¿Cómo damos solución al problema sinóptico? Bueno, damos solución a este problema sinóptico precisamente en estos 4 puntos. En primer lugar, el Evangelio de Marcos sería la fuente principal, la fuente primaria que en un primer momento Mateo y Lucas toman para su propio evangelio. En un segundo momento viene lo que se llama la fuente Q. Estamos aquí en el número 3. Mateo y Lucas toman contenido que no viene en Marcos. Y eso que no viene en Marcos lo tomaron de la fuente Q. Y por último, aparte, encontramos que Mateo y Lucas por separado tienen contenido exclusivo, es decir, la fuente Q, por así decirlo, vamos a decirlo de esta manera, es como como los textos, vamos a decirlo así, los textos en los que coinciden, en este caso Mateo y Lucas, en esos textos coinciden, pero la fuente, acá en el 4, la fuente M y la fuente L son, vamos a decirlo así, son fuentes por separado en las que no coinciden Mateo y Lucas, ahí no coinciden. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, algo del, ¿no? Bien, también vimos el día de ayer, se recordarán ustedes, el itinerario que siguen los sinópticos. En general, de acuerdo al itinerario geográfico que siguen, muestran a Jesús iniciando su ministerio en Galilea. Luego después, retirándose hacia el norte, ¿verdad? Y luego después, yendo a Judea y a Perea. Y finalmente, los evangelios sinópticos nos muestran a Jesús yendo hacia Jerusalén. Vimos algunas narraciones en las que coinciden, precisamente les ponía esta tabla ayer, en la que podemos nosotros tener una información muy clara en qué pasajes sí coinciden los 3 evangelistas, en qué pasajes no, ¿verdad? Veíamos que hay algunos pasajes que solamente los vamos a encontrar en Lucas, por ejemplo, la Anunciación es un pasaje bíblico que solamente vamos a encontrar en Lucas. Por ejemplo, el nacimiento del Señor, pues lo encontramos en Mateo y en Lucas, y así de igual manera, por ejemplo, lo de los magos de Oriente es exclusivo de Mateo. Y bueno, aquí tenemos en este cuadro comparativo, lo veíamos ayer, los textos paralelos en los cuales coinciden o no los evangelios sinópticos. Luego vimos los evangelios apócrifos, rápidamente recordar que las características es que de los evangelios apócrifos que vimos ayer, se trata de textos con demasiada fantasía, extravagantes, con doctrinas diferentes a las del resto de la escritura, enseñanzas misteriosas que eran reservadas a unos pocos. Recordemos que decíamos que una de las razones por las que fueron rechazados los evangelios apócrifos es precisamente, sobre todo, más que por la 1 y la 2, por la 3 y la 4. Tenían una enseñanza que era en cierta manera enseñanza contraria a, en este caso, lo que el resto de la escritura mostraba, enseñaba. Entonces, el hecho de ir y de contradecir la escritura, pues precisamente era un punto de mucho peso para precisamente no, en este sentido, no aceptarlos dentro del canon bíblico. Y el otro es las enseñanzas misteriosas, enseñanzas que de repente rayaban en lo esotérico, ¿verdad? Entonces, y además de que eran reservadas a unos pocos, algo así como si fuera una especie de gnosticismo en el cual el conocimiento solamente era para unos cuantos. Y decíamos ayer que el evangelio, como lo plantea Cristo,
El encargo es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, enseñándole a todas las naciones lo que yo les he mostrado. Entonces, el, el, el encargo de Cristo era precisamente el de que se diera a conocer esto a todos, a todas las naciones. Entonces, no es posible que los evangelios apócrifos fueran en este sentido en contra del sentir del mismo evangelio, que es ser proclamado para todos. Y bien, ayer concluíamos precisamente en esta diapositiva mencionando la lista de evangelios apócrifos. Tenemos aquí una larga lista de evangelios y el día de hoy vamos a ver lo que se llama el Evangelio según Mateo. Vamos a iniciar, no vamos a terminar hoy, pues, pero vamos a ver lo que es el Evangelio de Mateo. Vamos a iniciar ahora sí a ver lo que es libro por libro, viendo algunos rasgos importantes de cada libro del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar entonces por el Evangelio según Mateo. Primero, hablemos del autor. Casi en todo, más bien en todos los libros del Nuevo Testamento iremos siguiendo más o menos la misma estructura de desarrollo, y el primer punto a desarrollar sería pues hablar del autor, ¿verdad? ¿Quién escribe el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo lo escribe precisamente Mateo, así se llama tal cual, o también en algunas Biblias se le llama Leví, ¿sí? Coincide, fíjense, vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento que era una costumbre que se les conocía de dos diferentes maneras. Vamos a ir viendo en el desarrollo del curso que tengamos que hay personajes bíblicos del Nuevo Testamento que en algunas versiones se les llama de una manera, en otros se les llama de otra manera. En el caso del Evangelio de Mateo, o según Mateo, podemos decir que se le conoce al autor como Mateo, pero también hay otras Biblias que lo llaman Leví, hijo de Alfeo, así lo llaman, el hijo de Alfeo, conocido por su oficio de recaudador de impuestos o publicano. Él era recaudador de impuestos, ¿verdad? De hecho, lo vemos ahí en la imagen. Y precisamente recordamos el pasaje bíblico en el cual, estando él precisamente en labores, es llamado por el Señor. El Señor le dice: levántate y sígueme. Y él de inmediato, dejándolo todo, lo siguió. Entonces, él era un recaudador de impuestos, era su trabajo, vamos a decirlo así, y sabemos de antemano que el recaudador de impuestos, quizá como hoy, sigue teniendo una mala reputación debido a que se les consideraba ladrones, se les consideraba que precisamente robaban, aún cuando la persona fuera muy pobre. O sea, ellos tenían que ser imparciales, tenían que cobrar impuestos. No podían decir, no, pues es que esta persona está muy pobre y pues cómo le vamos a cobrar. No, tuviera o no tuviera, para el Imperio Romano era lo mismo. O sea, la persona tenía que pagar sus impuestos, tenga o no tenga dinero, sea pobre, sea rico, sea viejito, sea adulto joven, sea quien sea. Entonces, en ese sentido, por eso gozaban, no gozaban, más bien, tenían una mala reputación en cierta manera, ¿no? Se les consideraba ladrones, avariciosos, y bueno, con todo y esto, con toda esta, digamos, mala fama que traía de por sí ya encima Mateo, sin embargo es llamado por el Señor, sabemos, es llamado para formar parte del grupo de los 12, el grupo de los apóstoles, y pese a que era un pecador llamado publicano, o conocidos se les llamaba publicanos, pese a eso, el Señor lo llama. Y vemos aquí en Mateo capítulo 9, verso 9, dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ahí tenemos el texto precisamente donde podemos encontrarlo. Es decir, que el mismo autor, Mateo,
Él mismo también presenta este acontecimiento que le ocurre a él. No quiso dejar de lado este acontecimiento que sin duda alguna lo marcó para siempre. Fue el parteaguas, vamos a decirlo así, en su vida para, en este sentido, dejar el estilo de vida que llevaba y comenzar un nuevo estilo de vida al lado de Cristo, como apóstol, como discípulo del Señor. Y bien, entonces, lo primero es hablar del autor. Luego dice, supuestamente es hijo de Alfeo o Cleofas, ¿verdad? Porque en algunas Biblias dice que es hijo de Alfeo, en otros dice es hijo de Cleofas. Se trata del mismo personaje, ¿verdad? Quien es padre de Mateo o Leví y también de Santiago o Jacobo. O sea, quiere decir que este señor Alfeo, que es el padre de Mateo, en algunos lugares, en algunas Biblias, se le llama Cleofas. Alfeo o Cleofas es otra vez, es la misma persona. De hecho, aquí tenemos una imagen que en internet aparece de él, de Alfeo o Cleofas. Bueno, lo que les decía hace un momento, así como a Mateo, en algunas Biblias se le dice Mateo, en otras le conoce como Leví, pero es la misma persona. Mateo y Leví es la misma persona. De igual manera, su papá, según la Biblia, en algunos lugares es llamado Alfeo, en otro es llamado Cleofas. Alfeo o Cleofas es la misma persona, es el papá de Mateo o el papá de Leví, ¿verdad? Y al mismo tiempo que es papá de Mateo o de Leví, también es papá de Santiago o Jacobo, ¿verdad? Jacobo, el hermano del Señor. No, perdón, no, ahí no, ahí me equivoqué. Más bien es papá de Mateo y de Santiago, nada más. Entonces, bueno, ahí está. Tenemos ahí entonces como referencia esto. Luego, significado de los nombres, ¿verdad? Porque seguramente que se preguntarán, bueno, pero ¿por qué se le llamaba Mateo en un lugar y en otro se le llamaba Leví? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe precisamente al significado. Dice, el nombre de Mateo proviene del hebreo, no, desconozco cómo se pronuncia, pero así se escribe, lo busqué, eh, precisamente en libros, así aparece, es así se escribe la palabra, que significa regalo de Dios. Esta palabra del hebreo significa regalo de Dios. Derivó en el griego mataios, ¿verdad? En el griego mataios. Entonces, de ahí, pues del griego, luego derivó en el latín y luego del latín en el español, hasta llegar a nosotros al español como Mateo. Entonces, básicamente ese sería como el significado, vamos a decirlo así, de Mateo. Mateo es regalo de Dios. Y por otro lado tenemos el nombre de Leví, el otro nombre con el que algunas Biblias lo mencionan. Leví proviene también de origen hebreo, tenemos ahí cómo se escribe en hebreo, que significa el que une a los suyos, eso significa Leví. Entonces, ahí tenemos el significado tanto de Mateo como de Leví, cualquiera de sus dos nombres. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el autor. En este caso mencionamos que se trata de Mateo o Leví. Mencionamos también que es hijo de Alfeo o Cleofas, que es la misma persona. Mencionamos también el significado tanto del nombre Mateo como de Leví. Bien, ahora vamos a lo que se llama la fecha de composición. ¿En qué años, más o menos, aproximadamente, se sabe que se escribió Mateo? Dice aquí, la mayoría de los eruditos creen que el Evangelio se compuso entre los años 80 y 90, de los 80 y los 90, con un rango de posibilidades entre los años 70 y 110 después de Cristo. Recordemos que no hay una fecha exacta, ¿verdad? No se tiene la fecha exacta en la que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Se tienen aproximaciones, se tienen datos, en este caso, aproximados solamente. Luego dice, la opinión minoritaria, sostenida por algunos eruditos como Orcan, Reike, Robinson, es que el Evangelio de Mateo se escribió antes del 70 después de Cristo.
porque Mateo no da ningún detalle histórico de la destrucción de Jerusalén. Recordarán ustedes que el año 70 es recordado por dos cosas. Una es la destrucción del templo de Jerusalén, precisamente que se menciona aquí abajo, y la otra es el concilio de Yamnia, un concilio judío en el que definieron el canon del Antiguo Testamento, que ellos llaman el Tanaj. No le dicen Antiguo Testamento, ellos le dicen el Tanaj. Y bueno, en este sentido, por eso dicen algunos autores, como los mencioné, que Mateo más bien se tuvo que haber escrito antes del 70, porque no menciona nada de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero la mayoría de los eruditos dicen que no, que más bien fue entre el 80 y el 90, es decir, mucho después de la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, ahí tenemos una breve semblanza, pues, de lo que es la fecha de composición, la opinión mayoritaria y la opinión minoritaria. En cuanto a la fecha de composición, ya se los había comentado, no hay una precisión, primero en cuanto al año, pero también en cuanto a la opinión de aproximación, va a haber muchas de las veces diferencias entre los autores. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Va a haber autores que digan que se escribieron un poco después, un poco antes, y desafortunadamente en este punto sigue habiendo discusiones, cada uno desde luego con argumentos muy claros, pero a fin de cuentas pues no se puede llegar a una conclusión final porque nadie estuvo en ese tiempo. O sea, de los que estuvieron en aquel tiempo, pues ahora ya no viven, ya no hay quien nos pueda dar en este sentido certeza de quién tiene la razón. Bien, ahora vamos a hablar de los destinatarios. Es decir, el Evangelio de Mateo fue escrito, sin duda alguna sabemos que es por inspiración divina, ¿verdad? Es la palabra del Señor que nos habla, pero digamos de manera humana, humanamente hablando, el Evangelio de Mateo, que lo escribió Mateo, ¿verdad? O Leví, fue escrito para, dice, judio-cristianos, es decir, judíos que habían recientemente abrazado el Evangelio y que necesitaban dar razón de su fe. Es decir, Mateo escribe para aquellos judíos, aquellas personas que durante toda su vida habían sido judíos, ¿verdad? Por lo tanto, tenían muy apegados a ellos lo que es la práctica de la ley. Recordarán ustedes en sus clases de Antiguo Testamento, se habla mucho de esto, de estar apegados a la ley, todo lo que implicaban los preceptos, ¿verdad? De cumplir la ley, el hecho de orar, ¿verdad? Todo el tiempo, lo que es la circuncisión, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la circuncisión, el descansar el sábado, el observar el descanso del Shabbat, todas estas costumbres que se tenían y que se tenían muy arraigadas como judíos. Bueno, pues de repente resulta que hay judíos que creen en la predicación del Evangelio, le creen a Cristo, vamos a decirlo así, mediante la predicación de los apóstoles, y deciden dar el paso a la fe cristiana. Pues para ellos que habían decidido creer en el Señor, creer en la resurrección, no crean que fue tan sencillo, tan fácil, así nomás de la noche a la mañana cambiar toda su forma de pensar, todas aquellas prácticas que tenían ellos muy arraigados, porque digamos, toda su vida habían sido judíos, se les había enseñado, sus padres les habían inculcado una forma de pensar, una forma de vivir, ¿verdad? Incluso las festividades judías que conocemos, ¿verdad? Todas esas festividades, todas esas costumbres, de repente como que de la noche a la mañana, muchas de ellas quitarlas, pues como que no. Entonces, de ahí que entonces Mateo precisamente va a dirigir a este público o a estos destinatarios, a judíos recién convertidos al cristianismo, les dedica el Evangelio. Precisamente vamos a ver algunos rasgos que en algunos pasajes Mateo va mencionando que precisamente hacen referencia a la cultura judía.
¿verdad? A prácticas judías, prácticas religiosas judías que se tenían para que precisamente el destinatario se identificara con eso, ¿verdad? Y bueno, las da por hecho muchas de esas, ya incluso ni las explica. Que vamos a ver que hay otros evangelistas que sí tienen que recurrir a explicar ciertas prácticas y Mateo no. Mateo, como su público, sus destinatarios son judeocristianos, pues en ese sentido no tiene que dar tanta explicación porque son prácticas que ellos ya vivían, son prácticas que ellos ya tenían muy arraigados. Entonces, eso que nos quede como bien claro. Mateo escribe para judeocristianos, judíos convertidos al cristianismo. Pero estos cristianos, precisamente, necesitaban dar razón de su fe y una forma de dar razón de su fe era mediante el evangelio, el recordar los dichos y hechos de la vida de Jesús para precisamente tener bases muy claras de por qué tenerlo como su Señor y su Salvador. Recordemos que el Evangelio, en cuanto a género literario, tiene esta función, esta finalidad, está escrito precisamente para demostrar, para presentar a Jesucristo el Señor como, en este caso, como el Mesías prometido. Por ejemplo, este detalle que les menciono, el judaísmo todo el tiempo estuvo precisamente, y de hecho todavía siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Viven con esa incertidumbre de cuándo llegará el Mesías prometido, ese Mesías del que se habla en los libros de los profetas, ¿verdad? Se habla como promesa de parte de Dios. Y entonces el hecho de presentar en el Evangelio a Jesucristo como ese Mesías redentor, como ese Mesías que viene precisamente a crear un nuevo pacto que precisamente nos da vida eterna, pues es precisamente esto a lo que me refería, a que el Evangelio viene a dar razón de su fe, viene a ser una herramienta fundamental para dar razón de la fe cristiana. Luego dice aquí, la principal preocupación de Mateo era que la tradición judía no se perdiera en una iglesia que se estaba volviendo cada vez más gentil. No sé si ya a estas alturas todos tengamos muy claro la diferencia entre judío y gentil. Les pregunto, si han escuchado hablar de eso, de judíos y gentiles, o no, todavía no nos queda como muy claro esa parte de judíos y gentiles. Miguel, sí. Ok, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? A ver, Erika también dice que sí. Ok, bueno, entonces, aquí nada más quedaría Amelia. Amelia, bien, judíos, bueno, básicamente, pues son aquellas personas, bueno, vamos a decirlo así, los judíos nacen precisamente en esta región, pero había personas, por ejemplo, que no eran judíos, personas que no eran judíos, que no practicaban el judaísmo y que precisamente al no haber nacido en aquel lugar, se les consideraba gentiles, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, por el hecho de no haber nacido en aquella región, nosotros somos considerados gentiles. Gentil no en el sentido como lo entendemos actualmente de manera cotidiana, no gentil en el sentido de ser amable, no en ese sentido, no de que, ay, usted es muy gentil, muy amable, muy cortés, no, sino más bien en el sentido de que no somos del pueblo judío, ¿verdad? Por eso es que hay personas que desafortunadamente a veces, siendo cristianos, recurren a los llamados judio-cristianos, ¿verdad? Que se quieren a veces parecer demasiado a los judíos y quieren vivir las prácticas de los judíos, supuestamente buscando una fidelidad al Antiguo Testamento, a las enseñanzas del Señor en el Antiguo Testamento,
pero dejando de lado que para empezar ellos no son judíos, porque no nacieron en esa región, ellos son gentiles y por mucho que se vistan, se disfracen, bailen y hagan la misma cena, pues no son judíos, son gentiles. Bueno, entonces, como existía el peligro, dice aquí, de que como la iglesia se estaba haciendo cada vez más gentil, es decir, había más personas, eran más los miembros de la iglesia que no eran del pueblo judío, entonces existía el peligro de que se perdiera en este sentido, pues como para aquellos que sí habían nacido en el pueblo judío, para ellos se perdiera en este sentido como la relación entre judaísmo y cristianismo. Entonces, para no crear vamos a decirlo así, una división, ¿verdad? Hacia rajatabla, porque imagínense, toda tu vida fuiste judío y de repente, de la noche a la mañana, que te digan, por ejemplo, que comer carne de cerdo no tiene nada de malo, cuando te inculcaron tus padres que sí, que eso está mal, cuando incluso vemos en algunos, en libros del Antiguo Testamento, que hubo personas que hasta murieron por no querer comer carne de cerdo, dieron su vida, y de repente que llegue el cristianismo y te diga que no tiene nada de malo, porque en realidad el pecado no proviene de lo que viene de fuera, sino de lo que sale de dentro, dice el Señor. Aunque lo diga el Señor, pero para ellos en su momento fue difícil, hacer ese cambio. Entonces era necesario precisamente contar con una herramienta como el Evangelio, en este caso por escrito, el Evangelio de Mateo, que pretende precisamente colaborar, ayudar a crear un puente, ¿verdad? Que les permitiera precisamente hacer como un sano cambio del judaísmo al cristianismo. Y bueno, dice ahí, esta preocupación se encuentra detrás de las frecuentes citas de las escrituras judías, la evocación de Jesús como el nuevo Moisés, junto con otros eventos de la historia judía y la preocupación de presentar a Jesús cumpliendo, no destruyendo la ley. Bueno, vamos ahora a lo que sigue, sería la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de lo que es la estructura del Evangelio de Mateo en 7 partes. La estructura vamos por así decirlo, a ponerla en 7 partes. Primero dice, Mateo es único entre los evangelios, alterna 5 bloques de narrativa con 5 de discurso. No sé si se acuerdan de esta parte, ya se los había comentado. En el Evangelio de Mateo es muy común encontrar vamos a decirlo así, esta estructura. Dice, vienen 5 bloques narrativos con 5 discursivos, o sea, viene lo narrativo con lo discursivo, vienen así. Primero te da una narración y después de que te narra lo que pasó, luego viene un discurso por parte del Señor, un discurso, una enseñanza, vamos a decirlo así. El discurso es la enseñanza. Entonces Mateo así lo presenta. No nada más se limitó, vamos a decirlo así, a contar una historia, a contarnos un pasaje bíblico, sino que además de eso, él presenta en cada narración, va acompañada de una enseñanza, de un discurso que da el Señor precisamente para darle sentido, para dar una enseñanza, en este caso, una evangelización, diríamos nosotros, acerca de lo que se acaba de narrar. Entonces, vamos a encontrar 5 bloques narrativos y discursivos. Luego dice, algunos eruditos consideran esto como un plan deliberado para crear un paralelo con el Pentateuco o la Torá. Ustedes recordarán que el Pentateuco, el prefijo penta, significa 5. Entonces, algunos autores dicen que el hecho de que Mateo, precisamente escribiendo a judíos, ¿verdad? Que conocen de antemano las escrituras, conocen la Torá, ellos le llaman la Torá al Pentateuco. Bueno, conociendo la Torá, que son 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
esos 5 libros. Entonces, quiere hacer Mateo, según dicen estos autores, un paralelismo entre estos 5 libros del Antiguo Testamento y los 5, las 5 narraciones con su discurso. De esa manera se compaginan, vamos a decirlo así, los 5 libros del Antiguo Testamento con, en este caso, con los bloques narrativos y discursivos. Y bueno, ahí ya se los dejo de tarea para que ustedes lo revisen si efectivamente sí es un paralelismo o no. Luego viene lo que es la parte del prólogo. El prólogo, tenemos aquí, dice, es la genealogía, la natividad y la infancia de Jesús. En lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, precisamente nos presenta esto, la genealogía de Jesús. Recordemos que él divide precisamente esta genealogía, como podemos ver aquí en 14 generaciones. Presenta 14 generaciones, luego hace como un descanso, presenta otras 14 y luego al final otras 14. Es decir, va presentando en 3 partes la genealogía de Jesús, haciendo un enlistado, vamos a decirlo así, de 14 generaciones, luego un descanso, hace un comentario, luego otra vez 14 generaciones y así sucesivamente. Luego viene lo que es la natividad, nos cuenta cómo es el nacimiento del Señor y la infancia, brevemente. Entonces, dice aquí, el Evangelio de Mateo comienza con las palabras libro de la genealogía. Fíjense, así comienza. Libro de la genealogía. En griego significa Génesis. Otra vez podemos alcanzar a descubrir ahí un paralelismo precisamente entre el nombre del primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, y cómo le llama o cómo inicia diciendo el libro de la genealogía. Entonces, ahí encontramos un cierto paralelismo. Luego dice, haciendo eco deliberadamente de las palabras de Génesis 2:4 en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a Génesis 2:4, a ver si tienen ahí su Biblia. Vamos al libro de Génesis 2:4. Génesis capítulo 2, versículo 4, si alguien lo puede leer en voz alta. ¿Alguien que lo quiera leer? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok, gracias. Entonces ahí nos presenta precisamente, dice, los orígenes, o como dice acá la genealogía, los orígenes. Recordemos que la palabra Génesis significa principio, ¿verdad? Génesis es principio. Entonces, ¿cómo se da este principio? O dice aquí la Reina Valera, los orígenes. Pues precisamente ahí vemos un paralelismo entre la palabra genealogía, Génesis, y en lo que nos presenta Génesis 2:4. Luego dice, la genealogía cuenta la descendencia de Jesús de Abraham y el rey David y los eventos milagrosos que rodearon su nacimiento virginal, y la narración de la infancia habla de la masacre de los inocentes, la huida a Egipto, y ahí ya no alcanzó a salir lo demás. Bien, a ver, hasta aquí, preguntas, dudas antes de pasar a la primera narrativa. ¿Algún comentario que quieran hacer? Entonces, nos tiene que quedar muy claro que el prólogo de Mateo sería todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Vemos ahí en nuestras Biblias, tienen su Biblia ahí a la mano. Comienza hablando de la genealogía de Cristo, de Jesucristo, hasta el versículo 17. A partir del versículo 18 comienza hablando de lo que es el nacimiento de Jesucristo, hasta el versículo 25. A partir del versículo 26, de lo que debería ser el 26, pero ya no es el capítulo, ya no es el versículo 26, sino el capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos la visita de los magos, que conocemos comúnmente como los Reyes Magos, ¿verdad? O los magos de Oriente.
y concluye con lo que se llama la matanza de los niños, la matanza que hace, en este caso, Herodes. Ese sería el prólogo del Evangelio de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3 comenzaría ahora sí la primera narrativa y discurso. ¿Se acuerdan? Les comentaba hace un momento que el Evangelio de Mateo está estructurado así, en forma de 5 narrativa con discurso. Son 5 narraciones que van cada una de ellas acompañada de un discurso. Narrativa, capítulo 1 y capítulo 2. La primera no, hasta el capítulo 8, ¿verdad? El primer bloque narrativo y discursivo. 5 capítulos que nos van a precisamente a mostrar esta narrativa con discurso. A ver, ¿alguno de ustedes que guste leer en voz alta? A ver, vamos a pedirle aquí a Amelia Galán, si nos hace favor de leer la diapositiva. La primera sección narrativa comienza cuando Juan bautiza a Jesús y el Espíritu Santo desciende sobre él. Jesús ora y medita en el desierto durante 40 días y es tentado por Satanás. Su primer ministerio de palabra y obra en Galilea tiene mucho éxito y conduce al Sermón del Monte. El primero de los discursos, el sermón presenta la ética del reino de Dios, introducida por las bienaventuranzas y bienaventurados los o las, concluye con un recordatorio de que la respuesta al reino tendrá consecuencias eternas y la asombrada respuesta de la multitud conduce al siguiente bloque narrativo. Así es, exactamente. Si tienen ahí sus Biblias en la mano, que sería lo mejor, ¿verdad? Precisamente podemos ver desde el capítulo 3 lo que ya acabamos de escuchar. Se comienza hablando de lo que es la predicación de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista, precisamente en su predicación, de alguna manera, a los judíos les instaba a arrepentirse de sus pecados, a dejar su mala vida, ¿verdad? Y precisamente en preparación para la venida del Mesías. Les decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, bautícense, ¿verdad? Dice, yo los bautizo con agua, pero vendrá alguien que los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, viene lo que es la predicación de Juan el Bautista. En el capítulo 4 encontramos las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, que ya ese texto ya lo habíamos mencionado, lo habíamos visto, cuando vimos lo que tiene que ver con la Septuaginta. No sé si se acuerdan, cuando vimos lo de la Septuaginta, hablábamos de que el Señor constantemente hace referencia a las escrituras. Dice, escrito está esto. Y ya va mencionando ahí en este pasaje bíblico, precisamente, en Mateo capítulo 4, en las tentaciones, en ese diálogo con el demonio, donde el demonio lo quiere tentar, y él le contesta también con la escritura. O sea, si el diablo lo tienta mencionando la escritura, pues también el Señor de igual manera lo hace con la escritura. Y bueno, después en el capítulo 5 viene lo que se llama el Sermón del Monte o las bienaventuranzas, ¿verdad? Hola, hola.
Perdón, es que se está yendo el internet otra vez y ya. Entonces, básicamente, esta sería como la primera narrativa y discursiva que encontramos aquí, donde el Señor precisamente hace mención de muchas cosas. Por ejemplo, menciona que somos, dice, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y la limosna, amor hacia los enemigos, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el ayuno. O sea, una serie de pequeñas narraciones que va presentando en torno precisamente a esto. Luego dice la lámpara y el cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Son precisamente el primer bloque que encontramos de narrativa y discursiva, del capítulo 3 al capítulo 8. Bien, vamos ahora a lo que sigue, la segunda narrativa. El segundo bloque narrativo y discursivo lo encontramos en el capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 1. Del 8 al 11 encontramos el segundo bloque en Mateo, segundo bloque de narrativa y discursiva. A ver, otra persona que quiera leer, Miguel Ángel, no sé si nos puede hacer el favor de leer, donde dice desde las palabras. Bueno, a lo mejor Miguel en este momento no puede. Erika López, ¿podría leer, por favor? Sí, maestro. Dice, desde las palabras autoritativas de Jesús, el Evangelio se convierte en tres conjuntos de tres milagros entretejidos con dos conjuntos de dos historias de discipulado, la segunda narración, seguidos de un discurso sobre la misión y el sufrimiento. Jesús encarga a los 12 discípulos y los envía a predicar a los judíos, a hacer milagros y profetizar la inminente venida del reino, ordenándoles que viajen con ligereza, sin bordón ni sandalias. Muchas gracias. Entonces, si revisamos ahí en nuestras Biblias, podemos fácilmente darnos cuenta de que inicia con que Jesús sana a un leproso. En primer lugar, sana a un leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro. O sea, vemos ahí tres sanaciones para empezar. En este segundo bloque nos narra esas sanaciones. Luego después viene lo de la tempestad, los endemoniados. Jesús sana a un paralítico en el capítulo 9, podemos verlo. El llamamiento de Mateo, ¿verdad? Que es como un paréntesis dentro de todas estas sanaciones que va presentando en este segundo bloque. Dentro de todo eso, en el capítulo 9, él hace un espacio para hablar precisamente de cómo fue su llamado por el Señor. Cómo lo llamó, ya vimos ahorita hace un momento, estando precisamente él en labores, estando en su mesa de recaudador de impuestos, el Señor lo llama. Y luego, cerrando ese paréntesis que él hace en el capítulo 9, viene lo que se llama la hija de Jairo y la muerte, la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Y luego después viene la elección de los 12 apóstoles, hasta el capítulo 10, fíjense cómo aquí Mateo mete la elección de los 12 apóstoles hasta después. O sea, ya estando en pleno, vamos a decirlo así, en pleno ministerio, el Señor habla de la elección de los 12 hasta el capítulo 10. Luego la misión de los 12, como dice aquí la diapositiva que acabamos de escuchar, que leyó Erika, precisamente donde se habla de esos como consejos que da a los discípulos, donde los envía a predicar, les anuncia que va a sufrir, que va a haber persecuciones venideras. En el capítulo 10, versículo 16, vemos estas persecuciones de las que les habla el Señor y que a ellos no les gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan que, oye, te van a perseguir? Oye, te van a matar, oye, te van a hacer de todo? A nadie le gusta, a nadie le gustaría escuchar eso, que le va a pasar,
pero desafortunadamente pues eran situaciones para las que el Señor tenía que prevenirlos, tenía que avisarles y que estuvieran conscientes de que eso tarde o temprano iba a venir como discípulos del Señor. Luego dice Jesús causa división y bueno, finalmente termina hablando el Señor de las recompensas, ¿verdad? Las recompensas que dice en el capítulo 10, verso 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así termina el segundo bloque. Precisamente vimos que en este segundo bloque hay precisamente una serie de sanaciones. Dentro de las sanaciones hace referencia a su llamado y en este caso al llamado de los 12, el capítulo 10, y finalmente vemos precisamente lo que tiene que ver con consejos que les da a los discípulos, ¿verdad? Consejos y advertencias, ¿verdad? Advertencias en cuanto al sufrimiento que a él le tocará vivir y a ellos también como discípulos, y después la recompensa. O sea, no quedarán sin recompensa quien a uno de ellos les diera un vaso con agua. Y bueno, vamos a dejarle por hoy aquí. En la siguiente clase estaremos precisamente viendo lo que tiene que ver con el resto de las otras tres, los otros tres bloques narrativos. Llevamos dos, el primero y el segundo, nos falta ver otros tres bloques narrativos del Evangelio de Mateo. Hasta aquí me gustaría comentarles rápidamente antes de irnos, aprovechando que quedan 5 minutos, que se acuerdan que les había comentado que les iba a pedir 3 actividades a lo largo del curso. Bueno, pues les voy a enviar la actividad que van a tener que realizar. Tiene que ver precisamente con todo lo que hemos estado viendo estas 2 semanas. Si bien es cierto que ya vamos muy adelantados, ¿verdad? Vamos ya muy adelantados, vamos ya en la diapositiva. A ver, ahorita les digo en cuál diapositiva vamos. Vamos ya como en la 100. 118. Vamos en la 118. Entonces imagínense habernos aventado 118, ¿cómo se dice? Diapositivas, pues quiere decir que ya realmente ya vamos muy adelantados. La actividad que les voy a pedir, no crean que es demasiado difícil, es sencilla. Simplemente va a ser un cuestionario, vamos a decirlo así, con el cual ustedes van a tener que presentar, o no sé cómo se diga, con cuál sea la palabra más adecuada, pues de alguna manera ver que sí se está comprendiendo, sí se está entendiendo, sí está quedando claro cuál es en este caso pues el contenido que estamos viendo, ¿sí? No es un examen como tal, a pesar de que es un cuestionario. ¿Por qué digo que no es un examen? Bueno, pues por el hecho de que sí van a poder ver, van a poder consultar las diapositivas, van a poder investigar, preguntar, no sé, lo que quieran, ¿verdad? Vamos a tener precisamente, yo pienso que unos 15 días para poder entregar, en este caso, este trabajo, de manera que van a tener tiempo suficiente para hacerlo. Y bueno, ya de todas maneras les presento la actividad, yo creo que en este fin de semana, se las presento para que ustedes la tengan y la puedan empezar a trabajar. Y básicamente eso sería. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda antes de irnos. ¿No? Bueno, si no hay alguna duda o pregunta, pues ya vamos a retirarnos. Me dio mucho gusto estar con ustedes, compartirla esta semana nuevamente con ustedes.
Y nuevamente les voy a dejar la grabación de la clase y las diapositivas para que ustedes las puedan consultar en todo momento y desde luego contestar, en este caso, contestar la actividad que les voy a dejar, ¿sí? Un cuestionario, simplemente contestar las preguntas y listo. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, dudas, vámonos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, que estén muy bien.